¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. En esta hora les saludo con un afecto, como siempre, muy especial, esperando que usted y los suyos estén bien. Y bueno, que hayan disfrutado un excelente fin de semana, ya que hoy pues es lunes ya por terminar. Y bueno, se inició la semana y creemos que Dios va a guardarnos, va a tener cuidado de todos nosotros, ya que sin Él pues no podemos hacer nada. Necesitamos su cuidado, su fortaleza. Y precisamente en esta tarde quiero compartirles a ustedes una reflexión, la cual llamamos: la confianza y el valor vienen de Dios. La confianza y el valor vienen de Dios, y es que no es mentira. Vamos a estar basados, obviamente, en la palabra de Dios como ejemplo de lo que estamos hablando, y a manera de reflexión, de qué manera lo vamos a aplicar a nuestra vida, este pasaje tan antiguo, este hecho tan antiguo de siglos. Y bueno, pues sigue funcionando en la gente de fe todos estos pasajes bíblicos, estas historias de cómo muchos recibieron fortaleza, cómo muchos recibieron la ayuda de Dios porque se atrevieron a confiar y recibieron. Vamos a leer unos versículos que están en el capítulo 4 del libro histórico de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico, y aquí narra muchas historias, entre ellas las que les voy a contar. Pero dice así, para entrar en materia, Hechos 4, versículos 29 al 31. Dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La confianza y el valor vienen de Dios, mi gente, mis hermanos, vienen de arriba. Podemos ver aquí un suceso que marca la historia de estos hombres, discípulos de Jesús. Fueron estorbados para predicar con libertad por parte de las autoridades romanas. Ellos estaban predicando, habían sanado a un cojo que lo ponían siempre en la puerta, en la entrada del templo, lo ponían allí a este cojo de nacimiento, de modo que fue sanado por misericordia de Dios, y hubo un gran alboroto en la gente porque se emocionaron tanto al ver que ese hombre había sido sanado, que la gente comenzó a creer en Dios, en la palabra que estos hombres, discípulos del Señor, hablaban. Entre ellos estaba Pedro y Juan, y entonces la gente comenzó a poner los ojos en estos hombres
que habían hecho este milagro de sanidad en este hombre. Entonces se hizo algo así como un escándalo, y entonces provocó el celo, perdón, de los religiosos de esa época, los cuales fueron a las autoridades, los acusaron de escandalosos, de alborotadores, de predicar a ese Cristo, el cual los fariseos y la mayoría de los judíos rechazaron, y lo seguían rechazando porque los discípulos seguían hablando de él como si estuviera vivo, y es que él, el Cristo, estaba vivo. En realidad él siempre ha vivido, en realidad él es eterno, y ellos seguían predicando las acciones de Cristo sobre esta tierra, y eso provocó que las autoridades le hicieran caso a las autoridades religiosas, vamos a decirle así. Las autoridades civiles le hicieron caso a las autoridades religiosas y se confabularon para hacerle la vida imposible a estos hombres de Dios que estaban predicando el evangelio, y los tuvieron detenidos por cierto tiempo, y cuando los soltaron les encargaron rigurosamente que no volvieran a predicar en el nombre de Jesús, y los amedrentaron, los amenazaron para que no hablaran. Y Pedro dijo, muy valiente, ¿verdad? Dice que Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, o sea, a las autoridades. Cuando las autoridades, yo soy un ciudadano que cumplo con todas las normas como ciudadano, pagar mis impuestos, sujetarme a las autoridades, pero también Pedro y Juan, pero llegó el momento en que querían estorbar a la obra de Cristo, y era necesario que los apóstoles le contestaran de esta manera a las autoridades romanas, y le dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Por supuesto que no, porque Dios es soberano. A Dios nadie lo puede suplir. Él es único. De modo que las autoridades, pues por esta forma de contestar, podría decirse así, se ofendieron mucho con los apóstoles, y con más razón los amenazaron con más fuerza. Entonces, cuando las autoridades romanas amenazaban a alguien, no estaban jugando, amigo, hermano que me escucha, no estaban jugando. Era un caso de vida o muerte. Los apóstoles sabían que si ellos seguían predicando el evangelio, iban a correr mucho peligro bajo esa amenaza que ya les habían hecho, y por tanto era necesario tomar fuerza de una fuente, fortalecerse de una fuente, pedir a una fuente que es Dios, por supuesto. Ellos necesitaban valor, necesitaban valentía, necesitaban tomar confianza, porque a la vez sentían como desconfianza de qué va a pasar. Las autoridades nos van a aprender y nos van a golpear. Y el uso que hacían de castigo los romanos era que le daban latigazos. Y si no, pues iba a correr la misma suerte que Jesús. Iban a correr la misma suerte que el Mesías. Incluso
todos los apóstoles, excepto Juan, que se cree que murió de viejo, todos murieron de manera trágica, la mayoría bajo el yugo romano. Y es que no era un juego la amenaza, así que era necesario que ellos oraran a Dios y pidieran esa fortaleza, esa confianza, ese valor a Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida y de qué manera podemos nosotros aplicar a nuestra vida este pasaje que les acabo de leer? Bueno, lo vamos a aplicar a nuestra vida cuando nosotros nos encontramos en circunstancias adversas también, circunstancias que muchas veces ya no le encontramos la salida, no encontramos solución a algún problema. Es cuando este pasaje debe entrar en nuestras vidas y creerlo y aplicarlo, por supuesto, y orar como estos hombres oraron a Dios. Aquí dice este pasaje, nada más tomé unos versículos, pero en realidad si leemos todo el pasaje, vamos a encontrar que ellos estaban muy amedrentados, ellos estaban muy acosados por las autoridades romanas y también por las autoridades religiosas de los fariseos. Estamos a veces metidos en muchas dificultades de la vida, los atropellos del destino, y entonces necesitamos muchas veces aplicar lo que estos hombres, Pedro y Juan, aplicaron. Dice que cuando se sintieron azorados por las autoridades, dice que ellos fueron, se encerraron y oraron al Dios Todopoderoso. Muchas veces no hayamos qué hacer porque, mire, aquí entran a la transmisión y se van porque no quieren escuchar. El enemigo les cierra el oído. Pero yo voy a seguir hablando porque es necesario que hablemos de Dios. Es necesario que hablemos de Cristo. De modo que la aplicación que podemos hacer en nuestras vidas es que cuando nos sintamos oprimidos, nos sintamos acosados por el mismo enemigo, nosotros tenemos que ir al trono de la gracia, nosotros tenemos que invocar el poderoso nombre de Jesucristo y que Dios active su misericordia en favor de nosotros, y entonces Dios nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la confianza para que podamos estar tranquilos en los momentos difíciles. Estos apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y a la vez el Espíritu Santo los confortó de confianza para que ellos estuvieran seguros en las manos de Dios, se sintieran seguros bajo el cuidado de Dios. Esa es la confianza que ellos provocaron, esa es la confianza que ellos invocaron al orar al Dios del cielo. Y nosotros, cuando nos encontramos en dificultades, debemos arrodillarnos, o si no quieres arrodillarte, allí de pie puedes orar y invocar el poderoso nombre de Jesús para que envíe fortaleza. Yo tengo una amiga aquí en las redes sociales, no voy a decir nombre por ética ministerial, pero se siente muy deprimida por la muerte de su hija y estoy ayudándole en consejería porque se siente deprimida porque pues su hija falleció y yo no voy a decir nombre, como repito, por ética ministerial, pero la fortaleza
viene de arriba. Como siempre les he dicho, la confianza viene de Dios. Yo sé que es difícil cuando perdemos a un ser querido, y esas son unas de las pruebas mucho más difíciles de brincar, muy difíciles de soportar. Es muy difícil, pero aún en ese grado de pruebas, aún allí tenemos la facultad, tenemos la libertad de invocar el poderoso nombre de Jesús para que envíe fortaleza, para que nos llene de confianza y dependencia de Él. Y también nos llene de valor para poder seguir adelante, para poder confrontar las situaciones, porque las situaciones adversas que se vienen a nuestras vidas, los cobardes no pueden enfrentarlas. Perdón por la palabra tan dura, pero los cobardes no pueden enfrentarla, solamente los valientes. Por eso es que Pedro y Juan pedían valor, pedían fuerza, pedían valentía. Dice así el verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Concede a tus siervos que con toda valentía, o sea, Dios, concede que yo tenga ese valor para poder hablar de ti. Esto es por lo que estaban pidiendo Pedro y Juan. Pero sin embargo, nosotros muchas veces no nos atrevemos a pedir a Dios. Lo que hacemos muchas veces, corremos con el psicólogo, que es bueno, no lo estoy reprobando, para que no piense mal. Es bueno, pero antes, mejor detente un momento y ponga al psicólogo en las manos de Dios para que sea un éxito la ayuda hacia ti de ese psicólogo. Entonces muchas veces buscan los consejos de alguien ya experimentado, por ejemplo en las pruebas, y es bueno también porque recibe ese consejo, y otras veces también buscamos ayuda en nuestra familia, en nuestros padres, y cuando estamos bajo la prueba buscamos ayuda también ante las autoridades, y así sucesivamente, pero nunca nos atrevemos, o más bien nos atrevemos a ir a Dios ya como última opción, en lugar de que fuese lo primero que debemos hacer o que debiéramos hacer cuando estamos metidos en el horno de fuego. Debemos ir primero a Dios antes que a cualquier otra opción que se nos presente. Primero es Dios. Estos discípulos, al sentirse amenazados, no fueron con los otros discípulos, no fueron con sus amigos, no fueron con el emperador romano, no fueron con el sumo sacerdote a pedir disculpas, a ponernos de acuerdo. No fueron allí. Ellos fueron al trono de la gracia, ellos fueron a Dios, ellos se refugiaron bajo la cubierta de las alas del Omnipotente. Así que nosotros también podemos hacerlo hoy día, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios te bendiga en esta maravillosa tarde de lunes, y que el Señor haga proezas en ti, y que al ver este video, al oír este mensaje, tú puedas recibir fortaleza de lo alto y puedas tener la iniciativa de que si estás pasando por una prueba difícil, vayas al trono de la gracia y puedas derramarte delante de Dios, confesarle todo a Dios, y verás cómo Dios va a llenarte de fortaleza, de confianza, de valor, para que nosotros podamos seguir adelante. Eso me ha funcionado a mí, gracias a Dios por eso, y seguimos adelante, porque a Dios así le place. Dios te bendiga, enhorabuena, y que el Señor siga trabajando dentro de ese cuerpo, más bien dicho,
en esa vida espiritual tuya. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo y Dios bendiga también a los que mirarán el video más tarde. Bendiciones de lo alto en el nombre de Jesús. Amén.